Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día es el correspondiente al dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Igualdad y No Discriminación, con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Celebramos que como parte del constituyente permanente, Coahuila se sume a esta reforma trascendental para la vida democrática de nuestro país. Es por ello que quiero pedirle respetuosamente a mi compañera diputada María Esperanza Chapa García, vicepresidenta de esta mesa directiva, nos haga el honor de hacerse cargo de la conducción de los trabajos legislativos y que en funciones de presidenta haga en su momento, y de así decidirlo este pleno, la declaratoria correspondiente sobre este momento histórico que habrá de quedar plasmado en la memoria legislativa de nuestro estado, de Coahuila. Adelante, diputada. Todo. Gracias, diputado. Se solicita a la diputada secretaria Zulma Berenice Guerrero Cázares que en la forma aprobado se sirva a dar lectura del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de Igualdad y No Discriminación, consignados en el punto 5A del orden del día. Adelante, diputada. Con gusto, diputada presidenta. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos segundo, cuarto, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Artículo único. Se reforman la fracción séptima del apartado A del artículo segundo, el párrafo primero del artículo cuarto, el párrafo primero y la fracción segunda del artículo 35, los párrafos primero y segundo de la fracción primera del artículo 41, el artículo 52, los párrafos primero y segundo del artículo 53, los párrafos primero y segundo del artículo 56, el tercer párrafo del artículo 94, el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 y se adicionan un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 41, un párrafo octavo recorriendo los subsecuentes al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo segundo A, 1 a la cuarta, séptima, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Artículo cuarto, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía 1. 2. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Tercero al octavo. Artículo 41. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el principio. 1. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas se observará el principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de
género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Segunda a la sexta, artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos, según el principio de votación mayoritariamente relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas que se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados o diputadas de mayoría. Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad de género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en cada ciudad 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritariamente relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad de género y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. Artículo 94. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno o en salas. La ley establecerá las formas y procedimientos mediante el concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Artículo 115. 1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad de género. La competencia de esta Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna que esté entre este y el gobierno del Estado. 2 a la 10ª. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución en los términos del segundo párrafo del artículo 41. Tercero, la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41 será aplicable a quienes tomen posesión de su cargo a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, según corresponda.
Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan de conformidad con la ley. Cuarto, las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41. Transitorios, primero, remítase el presente decreto al Congreso de la Unión para efectos de lo consignado en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Así lo acuerdan las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y para la Igualdad y No Discriminación de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, diputado Jaime Bueno Certuche, coordinador, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, secretario, diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, diputado José Benito Ramírez Rosas, diputada Claudicela Ramírez Pineda, diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, diputada Blanca Epen Canales, coordinadora, diputada Diana Patricia González Soto, secretaria, y diputada Zulma Berenice Guerrero Cázares, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 4 de junio del 2019. Y al calce las firmas de los diputados integrantes de ambas comisiones. Es cuanto, diputada presidente. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. Esta presidencia somete a consideración el proyecto de decreto contenido en el dictamen. Si alguien desea intervenir, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar su intervención. Tengo la intervención de la compañera Diana, Zulma y Claudicela. Y Blanca Epe. No está. Ah, ok. Es que no estás aquí. Blanca. Es que no estoy en mi locación. No entra. Así. Y Blanca Epe. Gracias, sí. Nos vamos por el orden. Con el orden que parecieron. Sí. Claro que sí. Adelante, compañera Diana, diputada Diana González. Con su permiso, diputada presidenta, y con el permiso de nuestras compañeras de lucha, quienes se dan cita en este recinto legislativo para ser testigos de este gran momento, un momento histórico para la vida democrática de México y de Coahuila. Sin duda alguna, la trascendencia que revierte la aprobación de esta reforma es la más importante de este siglo. Una reforma deseada, ansiada, anhelada y esperada por miles de mujeres, quienes hemos enfrentado un sinfín de obstáculos para participar activamente con igualdad de circunstancias en todos los ámbitos de la vida política, laboral y económica de nuestro país. Es indiscutible el gran avance que estamos logrando con su aprobación. Estamos cerrando la brecha de la desigualdad para caminar de la mano hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más paritaria. Porque entre más mujeres en toda su diversidad participemos en la toma de decisiones, más sólida se hará la democracia. Por supuesto que afirmamos con orgullo y satisfacción que este gran avance en materia de paridad y de los derechos de las mujeres, déjenme decirlo honestamente, es una de las revoluciones sociales más profundas que se hayan visto en la historia de nuestro México. Una lucha que iniciaron valientes mujeres, mujeres que nunca claudicaron a pesar de que las llamaban escandalosas, rebeldes, alborotadoras, dementes,
quienes fueron pasando la estafeta de generación en generación hasta llegar, compañeras, a este extraordinario momento. Porque ¿cómo era posible en nuestro México avanzar en el desarrollo de nuestro país si se excluía del progreso a quienes representamos a la mitad de la población? El tiempo nos está dando la razón. Y el secreto para poder lograr este cambio cultural es que las iniciadoras de esta gran revolución se enfocaron con todas sus fuerzas, con su energía y con su pasión para ser visibilizadas, y alzaron la voz para decir: obsérvenme, aquí estoy, yo existo, yo también debo, puedo, quiero y necesito participar. Esta lucha que llevamos librando desde hace muchos años es con la necesidad de contar con los mismos derechos y las mismas oportunidades, porque no somos dos sexos superiores o inferiores, simplemente somos distintos. Al modificar diversos artículos de la Constitución Política y establecer la paridad en los 3 poderes y niveles del gobierno, así como en los organismos autónomos, se abre una puerta al reconocimiento de nuestros derechos y a la democracia pura en su más alto nivel. El alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, constituye el logro de una meta anhelada para muchas, sobre todo para erradicar la exclusión estructural de las mujeres mexicanas. ¿Cómo no celebrar este momento ante un logro tan relevante que reivindica, dignifica y garantiza la participación de las mujeres? ¿Cómo no reconocer a tan brillantes compañeras del pasado y del presente que sumaron esfuerzos para avanzar en esta lucha que todas las que estamos aquí sabemos que no ha sido nada fácil? Los grandes cambios comienzan con pequeños esfuerzos, y este gran avance nos recuerda la historia, una historia de trabajo, de entrega, de perseverancia, pero sobre todo de congruencia. Hoy, a 66 años de haber votado las mujeres por primera vez en México y haber pasado por las llamadas cuotas de género 70-30, 60-40 y 50-50 en el tema político electoral, podemos decir con esta reforma que México le está cumpliendo a sus mujeres. Debemos sentirnos satisfechas, pero aún no podemos alzar la bandera del triunfo, de la victoria, porque después de que terminemos estos discursos, deberemos pasar a las acciones. Y si las mujeres nos confiamos y pensamos que con este logro ya ganamos la batalla, correremos ese riesgo de perder la guerra que nos tiene a todas tan entusiasmadas, porque sabemos que los resultados no se producen solo con leyes o acuerdos entre autoridades. Por supuesto que esto es sumamente importante, pero no es suficiente. Necesitamos de una extensa vigilancia social, de una mayor participación ciudadana, de una igualdad de derechos al interior de nuestras familias y de nuestras comunidades. Muy pronto, compañeras y compañeros, nuestro país conocerá y reconocerá el talento de sus mujeres, porque al abrir las puertas en todos los cargos de representación y en la toma de decisiones, se dará cuenta de esa capacidad, de esa entrega, de la honestidad y la sensibilidad de la mujer mexicana. Por ello, y por supuesto que nuestro grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de esta gran reforma, porque tenemos muy claro que con su aprobación se salda una deuda pendiente que se tiene desde hace muchos años con las mujeres de México, porque para nuestro instituto político, las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores son nuestra prioridad.
porque sabemos y reconocemos que en todo tiempo y en todo lugar las mujeres merecemos respeto y un trato digno. Compañeras y compañeros, tenemos claro que nunca vamos a alcanzar las metas si no nos apoyamos los unos o las unas a los otros. México ha dado un gran paso. Sigamos trabajando, hombres y mujeres, para terminar con todo tipo de discriminación y de violencia, y respetemos nuestros derechos para poder avanzar, porque así, en unidad, gana la sociedad, gana México, gana Coahuila, pero sobre todo, compañeras y compañeros, ganamos todos. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Cedemos la palabra a la diputada Blanca Epen.